Dios les bendiga, soy el apóstol Samuel Ramírez. Quiero darles la bienvenida a este nuevo podcast. El día de hoy me encuentro aquí en México, Saltillo, México, y me encuentro con una hija espiritual, con la pastora Brisa. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Pues yo soy la pastora Brisa Rodríguez de Casa Shekinah aquí en Saltillo, y pues estoy muy contenta de recibir aquí en casa a mi padre espiritual, y pues qué bendición que esté con nosotros. Amén, amén. Me siento muy contento, muy honrado de estar acá. Hemos tenido un tiempo súper hermoso. Amén. Ayer nos gozamos tremendamente en el retiro. Dios hizo cosas muy bonitas. Creo que vimos liberación, sanidad. Mucha gente recibió el don de lenguas. Amén. Y fue algo bien sobrenatural. Para los que no saben, la pastora Brisa está bajo nuestra cobertura, la iglesia Casa Shekinah, y es una bendición. Pero hija, cuéntame, ¿cuánto tiempo tienen de estar bajo nuestra cobertura? Cumplimos un año de estar bajo esta cobertura. Un año ya. Un año. Se va el tiempo rápido. Se fue bien rápido. Todavía recuerdo cuando hablamos, hablé con el pastor Eric, y luego después hablé con todos ustedes, ¿no? Contigo, sí, con Paola, con Eric y con tu papá también. Sí. Y me acuerdo cuando estuvimos platicando y les expliqué, ¿no?, que era entrar bajo una cobertura. Pero ¿cómo ha sido, o más bien, cómo era la iglesia antes de entrar bajo la cobertura? Pues realmente era una iglesia sin estructura, sin organización. Era una iglesia donde solamente venir a predicar los domingos, recibir a las personas, pero no había esa guía, esa dirección de Dios para nosotros poder establecerla. Sí. Entonces, cuando entramos a la cobertura, dio un cambio radical. Sí. Porque ya tuvimos la visión, tuvimos la guía. Lo que nos impactó a nosotros como iglesia fue la paternidad. Sí. De saber que hay alguien que nos está guiando, que nos está ministrando, que nos está enseñando. Sí. En ese tiempo, le voy a decir algo bien sincero, estábamos en orfandad. Wow. De hecho, la iglesia se sentía descubierta. Wow. Pero cuando recibimos la cobertura, la paternidad, recibimos ese amor de Dios, y empezamos a notar que el amor de Dios se empezó a manifestar. Wow. Y la iglesia se empezó a sentir cubierta. Sí. Cubierta, porque realmente la guerra que tenemos en los ministerios, a veces pensamos que lo podemos llevar, pero no, entendimos que esa paternidad nos fortalece y nos enseña. Tremendo. Entonces, lo que les impactó fue el tema de la paternidad. El tema de la paternidad. ¿Y sintieron la paternidad? ¿Recibieron paternidad? ¿Ya habían escuchado antes de la paternidad o fue algo que lo aprendieron conmigo? No, lo aprendimos con usted, porque nosotros sabíamos de la cobertura. Okay. Y nuestra creencia o enseñanza de la cobertura es solamente alguien que ora, que te ministra, claro, nada más. Pero cuando recibimos esa paternidad, que usted nos empezó a hablar de la paternidad, fue una transformación, porque realmente sentimos el amor del Padre, Padre, y como le comento, nos sentimos cubiertos, sentimos una manifestación del amor de Dios tan tremendo que no habíamos sentido. Qué tremendo. Sabes que la mayoría de iglesias tradicionales, religiosas, todavía no han transicionado a lo que es paternidad. Y qué importante, aún para los pastores que nos están viendo, pastores que nos siguen alrededor del mundo, qué importante es la paternidad. Sí. Creo que la paternidad es el diseño de Dios para la iglesia. Es el diseño de Dios que debemos de seguir para ser bendecidos y prosperados. Pero qué bendición. Entonces, antes
de recibir la cobertura no tenían una estructura. ¿No? Simplemente venían, tenían el servicio, se congregaban, pero no había como una estructura o la visión, obviamente, o el que sigue, ¿no? El que sigue. Tuvieron así años, desde que empezaron, me imagino. Sí, bueno, Casa Chequina va a cumplir 4 años. Ok. Cuando nosotros recibimos la paternidad, la cobertura, acabamos de cumplir 3 años. Ok. Entonces, sí fue una transición, porque fue un poquito difícil en el principio, porque a nosotros se nos enseñó que el único padre es Dios. Dios, claro. Entonces, cuando empezó a Dios a mostrarnos la paternidad de las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, sí, de la cabeza, para que la bendición llegara a nosotros, ahí como que dijimos, realmente era lo que necesitábamos. Sí, sí, sí. Porque orábamos, ayunábamos, buscábamos la presencia de Dios, pero faltaba algo. Wow. Faltaba algo. Entonces, cuando empezó a ministrarnos sobre la orfandad, todos nos sorprendimos, porque dijimos, ¿cuánto tiempo llevamos en orfandad? Tremendo. ¿Cuánto tiempo estuvimos con nuestras propias fuerzas siguiendo la religiosidad que nos enseñaron que el único que puede ser nuestro Padre es Dios? Qué tremendo. Y difícil tomar esa estructura de que tenemos que rendirle cuenta a alguien. Wow. Sí, sí, me entiendes. Sí, entonces, sí. Nosotros los pastores, sí, vamos a diezmar, vamos a ofrendar, vamos a ayudar al necesitado y todo, pero no teníamos a quién darle cuentas. Sí, 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 sí. No teníamos. Y una de las cosas que nosotros manejamos mucho en nuestro ministerio es el lenguaje de la paternidad. Y es algo que la gente lo critica, ¿no? No sé por qué, porque es tan bíblico llamar, padre o mamá o lo que sea. Ese lenguaje de la iglesia primitiva, hijo, hija, ese lenguaje no lo tenían antes, ¿no? Me imagino. ¿No? ¿Cómo te decían? ¿Por pastora o por nombre? Por el nombre. ¿O te decían Brisa? Sí, porque realmente nosotros decíamos, qué tremendo es, porque nosotros decíamos, no nos llamen ni pastores. Ustedes mismos le decían a la gente. Llámenos Brisa, Eric, incluso le decíamos, no importa si usted, y ahí no conocíamos el poder de la honra. Wow. Lo que hemos aprendido en este tiempo. Sí. No teníamos esa revelación por parte de Dios de poder hablarle a nuestros, ahora puedo decir, hijos espirituales. Wow. Yo les hablaba por su nombre. Sí. Hermana, hermano. Y eso transformó. Eso hizo que la iglesia se uniera. Sí. Cuando recibimos el lenguaje del reino, pude ver y entender que el llamarle a alguien hijo o hija marca el corazón. Una hermana testificó, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, ahorita. Sí. Wow. Entonces, nosotros decíamos, no nos diga pastores, no somos profetas. Y lo que usted nos enseñó, de que nos enseñaron de que no valemos nada. Wow. Pero cuando entramos a la paternidad entendimos muchas cosas. Sí. Que Dios puso las cosas, como mencionaba, desde un inicio, con un propósito y un diseño que nosotros debemos de seguir para que nuestros hijos también reciban lo que Él tiene para nosotros por parte de la paternidad. Claro. Y no lo vamos a poder recibir si no lo aceptamos, si no lo creemos. Y eso fue un poquito difícil, pero al final lo entendimos. Sí. Y cuando recibieron paternidad, ¿le costó mucho a la iglesia transicionar al lenguaje de la paternidad? Me imagino que hay gente que aún todavía batalla, ¿no? Porque es difícil, pero ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿batallaron mucho? De hecho, cuando lo recibimos y empezamos a decir la paternidad, y que ya escuchaba que nosotros les empezamos a decir hijos. Sí. Hijos, que ya no les hablábamos por su nombre, que decía hija. Pero ustedes así nomás empezaron. Sí, o sea, yo fue de que dijimos, si esto es de Dios, y Dios está transformando y estamos viendo lo que Dios está haciendo, hay que ir con todo. Bueno, esto es lo que usamos nosotros aquí, vamos con todo. Entonces empezamos a llamarles hijos. Sí. Yo empecé a decirles. ¿No batallaste?
No, pero de repente como no estaba acostumbrada, de Sí. repente como que quería volver a decir hermana o hermano, pero reaccionaba y decía, no, son mis hijos. Sí. Entonces ya les decíamos, y ellos empezaron a entender. Hay algunos que todavía batallan y todo, pero yo sé que Dios va a empezar a trabajar en ellos. Qué tremendo, los pastores que nos siguen, los ministros que todavía están en esa transición. Qué importante no darse por vencido. Cuando uno recibe una revelación de parte de Dios, uno tiene que agarrarse de esa revelación. Amén. Yo te digo, por lo que yo pasé, cuando el Señor me revela lo que es la paternidad y empiezo a llamarle a mis hijos hijo, hija, yo batallaba mucho en mi mente porque estuve en la tradición toda mi vida. Sí. Y sí, te entiendo que uno en ocasiones quiere rendirse y dejar eso y regresar a lo mismo, pero creo que la clave es perseverar en lo que uno ha recibido, en la revelación que uno ha capturado en su espíritu y seguir hasta ver la transición en toda la iglesia. Amén. Y esto es algo bien bonito. Le hablo a los pastores que me están viendo, que están en esa transición, que tal vez están pasando de lo tradicional al reino. Qué importante que no se den por vencidos, que sigan con el lenguaje de la paternidad hasta que lo vean establecido en sus iglesias. Pero eso fue lo que más te ha impactado, la paternidad. Sí. Y otra de las cosas, la visión. La visión les ayudó a estructurar la iglesia, ¿no? La visión nos ayudó porque nos dimos cuenta aquí en el ministerio, pues predicábamos, pero no había una organización, porque a lo mejor yo decía algo y el pastor Eric decía otra cosa. Claro. Entonces la gente se empezó a confundir. Sí. Porque empezaron a decir, bueno, ¿a quién le vamos a hacer caso? O sea, o dónde vamos a nosotros a obedecer si ustedes no están en una estructura. Sí. Entonces ahí empezamos. Qué difícil es que nosotros no entendamos y nosotros mismos confundamos a la gente. Sí. Y los metimos en una atmósfera de confusión. Sí. Porque ya no sabían con quién dirigirse. Entonces la iglesia empezó como que a dividirse. Yo con el pastor Eri, yo con la pastora Paola, o sea, porque no había una estructura. Sí. Recibimos la paternidad, recibimos la cobertura y empezó la estructura y la iglesia se empezó a establecer. Sí. Entonces ya sabían cómo era la visión de los 5 ministerios. Pudimos discernir y entender que todos tenemos un llamado y que los 5 ministerios son necesarios. Sí. Nosotros decíamos, ya está el pastor. Sí. Ya el pastor ya lo tenemos todo. Sí. Somos pastores. Pero cuando entra la visión, nos sacudió. Personalmente a mí me sacudió de muchas creencias y de muchas acciones erróneas que tenemos porque no somos dirigidos. Porque no nos dejamos dirigir. Entonces, cuando entran los 5 ministerios, la iglesia empieza a establecerse. Wow. De hecho, me sorprendió ver cómo los hijos de casa empezaron a posicionarse en el ministerio que Dios ya les había llamado, pero no lo habían detectado porque nosotros, las cabezas, no lo habíamos detectado. Sí, y qué tremendo que en la iglesia tradicional, no sé si les pasaba esto, a mí me pasó mucho, que venía un profeta o a un pastor, Dios lo usaba en profecía, y le dan la palabra al pueblo. Y Dios te va a usar como evangelista, Dios te va a usar como maestro, Dios te va a usar esto, Dios te va a usar esto otro, pero nunca se activaba ningún ministerio. Y eso es lo tremendo de la visión que Dios nos ha dado, de que cada quien puede tomar su ministerio, ejercer su ministerio, ser útil en el reino de Dios. Así es. Esto es algo tremendo porque moviliza a todos. Y creo que ese tiempo de los super ungidos, de que solamente el pastor es el super ungido, eso se tiene que acabar. Yo creo que Dios está transicionando a la iglesia para que todo mundo pueda ser efectivo, hacer algo en el reino de Dios. Y eso es lo que están viendo acá. Sí, lo estamos viendo. De hecho, con los rediles que se están activando, ahí empezaron, no, es que no son rediles, son células. Sí. Y entonces empezamos en los rediles a enseñarles de David, del redil, de la oveja.
y empezaron a entender. Pero lo impactante que ha pasado es que la gente se está activando, están despertando, sus sentidos espirituales se están activando. Y lo tremendo es que yo aprendí a recibir como hija. Y no como oveja, no como, como decir, bueno, si me quiere bendecir, que me bendiga. No, o sea, entramos en una posición de demanda. De decir, yo tengo un padre. Yo eso lo entendí. Yo dije, yo tengo un padre. Y cuando usted sabe que los ministerios son difíciles y en algún momento nosotros como que nos apagamos o viene el desánimo, pero ves a tu padre espiritual y dices, ahí tengo esa respuesta, de saber que si él lo pudo hacer y pudo transformar, y eso es algo que a mí como hija me pertenece. Qué bendición. Y no sé, yo me he tomado de eso. O sea, yo digo, no puedo quedarme estancada, no puedo estar como empecé, porque tengo un padre que Dios le ha dado. Y qué tremendo que ahora yo me siento parte de eso. Tengo una identidad. Qué bendición. Antes no tenía identidad, nada más el título. Pero ahora me siento con identidad. Qué bendición. Y todo eso que Dios ha hecho ha transformado mucho. Y creo que eso es algo muy importante, porque cuando tú tienes identidad puedes hacer saber a tus hijos que ellos también tienen una identidad. Qué bonito. Otra de las cosas que te quería preguntar, sabemos que las enseñanzas del Redim han batallado para entenderlas, se les ha hecho fácil, han sido bendición, no han sido bendición. Explícame un poquito más de eso. Bueno, con las enseñanzas del Redim los ministra. Las vemos, nos ministra, y cuando ya venimos y las impartimos, pues sí han impactado. Porque son temas que muchas veces ya no se toman. Yo siempre era de las personas que pensaba que Dios siempre tiene que bendecir y amarnos. Pero ahora que entramos a esta cobertura, entendí que Dios tiene que formarnos. Entonces, para poder recibir la bendición, tengo que ser formada. Tengo que dejar lo que aparentemente yo pensé que estaba bien. Y entendí que mis pensamientos y mis caminos no son los caminos de Dios. Y entonces eso me confrontó mucho. Porque yo decía, siempre me hablaban cuando íbamos a congresos y nos daban palabra, pero yo decía, yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo lo voy a recibir? O sea, me estás dando la palabra y todo, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo tomarlo. Entra la cobertura, entra la visión y entendí. Tengo que estar formada. Y las enseñanzas, piensas tú que es ahí donde Dios te está formando. Me está formando, porque hay cosas que se nos olvidan o que no conocemos. Por ejemplo, a mí me impactó el del desánimo. Me impactó mucho fuertes en Dios. Eso me ministró mucho. Eso para mí fue como que ya es diferente cuando solamente lo oyes a cuando lo recibes y lo empiezas a vivir. Qué tremendo. Qué bendición. Me gozo mucho de escuchar, de saber todo lo que Dios está haciendo con ustedes, de viajar y conocerlos. Amén. ¿Cómo te sentiste ahora en estos días que has andado con nosotros? Ok, nosotros hemos andado contigo más bien. Mi gente, estamos en México, vamos a tomar coca porque acá pura coca. Estaba nerviosa y dije, bueno, Señor, no hay palabra que no se cumpla. Amén. Nosotros recibimos y dijimos, un día vamos a tener aquí a mis padres espirituales predicando y así. Se llegó el día, pero me siento muy bendecida, me siento afortunada. Siento que es la mejor bendición que Dios nos ha entregado. Me sentí en familia. Nunca me imaginé sentir ese amor incondicional de Dios. Amén. Sentirlo con ustedes, que no nos vemos seguido, pero cuando los vi
yo sentí que mi corazón ardía. Qué bendición. Y bueno, yo soy muy llorona, Sí, sí. soy muy así, pero pude experimentar y pude decir, Señor, si esto es lo que yo siento, ¿qué no sientes tú por nosotros? Wow. Ese amor, el corazón arde, o sea, no sé cómo explicárselo, pero me sentí bendecida, me sentí afortunada, me sentí... No hay palabras, no hay Qué palabras. bendición. Sabes que comentábamos ahorita que la gente muchas veces mira los videos, ¿no? Y hay tanta gente, y aún cristianos, eso es lo triste, criticando sin saber, sin conocer, sin nunca haber hablado con la persona. Y hay tanta Así gente, es. miles literalmente de comentarios, hay gente hablando mal, pero nunca se dan el tiempo para platicar con alguien. ¿Qué pensaste cuando nos empezaron a ver ahí por los videos? ¿Y qué pensaste de nosotros? Ay, vi tantos comentarios. Sí, porque la gente se va a los comentarios Sí. y ¿será cierto o no será cierto? Muchos comentarios y los vimos y lo primero que se me vino a la mente fue, Padre, danos la oportunidad de conocerlos en persona. Sí, sí. Así. Pero cuando ya empezamos a tener esa relación Sí. de paternidad, que empezamos a tener esas conversaciones, pude entender que era parte del proceso. Y una cosa que me ministró Dios fue esto, la fidelidad. Wow. La fidelidad. Y yo le decía a Dios, Padre, ¿cómo tomo esto? ¿Cómo lo hago? No sé ser hija. Wow, wow. Sí, sí, sí. No sé ser hija porque esto es nuevo para mí. Sí. Nunca tuve a alguien, aparte de mi papá terrenal, Claro. a alguien de decirle, estoy pasando esto, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo lo recibo? Claro, claro. Entonces, cuando pasa esto, yo le decía a Dios, ¿cómo lo hago? Sí, sí, sí. No sé cómo hacerlo. Pero conforme fuimos avanzando, Dios fue tratando conmigo. Qué Y bendición. le voy a decir algo. Fuimos a varias iglesias así, pero recibía y no me sentía llena. Claro. Y yo se lo comenté en un mensaje, en un WhatsApp, porque Dios me dijo, no vas a poder recibir Wow. hasta que recibas de tu Padre espiritual. Wow. Porque te estoy enseñando lo que es ser hija, Wow. hija espiritual. Sí, sí. Porque con tu Padre terrenal es diferente. Claro. Pero con tu Padre espiritual tienes que obedecer y quedarte callada. Wow. Eso es algo que Dios trabajó conmigo porque yo no sabía quedarme callada. Wow. Pero cuando Dios me pone y me dice, tienes que ser hija, Sí, tienes que despojarte de lo que tú pensaste que estaba bien. sí. Tienes que despojarte. Es más, para tomar decisiones para todos, tienes un Padre. Y el Padre está para guiarte, para que no erres en el camino. Sí. Porque por eso yo te puse ahí. Entonces, cuando ya empezamos a avanzar y todo, y yo empecé a ver que todo lo que recibía por parte de ustedes como mis padres, empecé a ver que mi carga se fue aligerando. Porque ya no lo llevaba yo sola. Es como si yo los tuviera ustedes y ustedes me ayudaban a cargar el peso. Y entonces dije, realmente, Señor, tengo que cambiar muchas cosas. Sí. Tengo que aprender a ser hija. Wow. Tengo que aprender a obedecer. Lo que yo pensé que estaba bien no está bien. Y lo tengo que quitar. Tiene que haber una renovación en mi mente para poder aceptarlo. Qué tremendo. No, pues me gozo mucho. En realidad estoy muy contento de que hayan decidido, Sí. de que Dios los haya movilizado a conectarse con nosotros. Fíjate que estamos en un tiempo en nuestro ministerio. Y yo siempre digo que Dios tiene un tiempo. Amén. En ocasiones queremos ver las cosas inmediatamente, pero todo viene en el tiempo de Dios. Así es. Hay cosas que estoy viviendo ahorita que me profetizaron hace años, Amén. pero estamos viviendo algo bien tremendo, que hay mucha gente, pastores de todos lados, pastores de Argentina, de
de México, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, pidiéndonos una cobertura. Amén. Y con tu experiencia, lo que has pasado en este año, lo que has vivido en la iglesia, la transformación que han tenido, el crecimiento que han tenido, Amén. ¿qué consejo, ya para cerrar, le darías a los pastores que tal vez están queriendo hacer esa decisión de entrar bajo una cobertura? ¿Qué consejo les darías? Pues yo les diría, en mi experiencia, Dios siempre tiene los tiempos precisos. Y en esos procesos nos va a confrontar. Pero en medio del confrontamiento viene esa bendición. Y yo les digo, es una gran bendición tener una paternidad. Cambia tu vida, cambia tu ministerio. Sí. Llegan las bendiciones, los cielos se abren, las peticiones de tu corazón empiezan a cumplirse. Empiezas a saber lo que realmente es ser hija. Wow. Porque realmente pues no podemos tener contacto físico con Dios, con el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, físicamente, claro, espiritualmente está. Pero qué tremendo es tener a ese padre, a esa madre que están ahí para fortalecerte, para darte palabra y wow, sobre todo para formarte. Sí, sí, sí. Porque yo aprendí esto. Siendo pastora, lastimé muchas personas. Wow. Por no tener una paternidad. Wow. Por no tener el carácter de la formación del padre y de la madre espiritual. Wow. Y lo entendí y le pedí perdón a Dios y dije, lastimé muchos corazones. Wow. Y en vez de ser de bendición, wow, tremendo, hice todo lo contrario. Pero cuando los recibí esa paternidad, mi corazón se transformó, porque el amor que viene por medio de la paternidad, entendí que eso es lo que transforma. Sí, sí. Yo era una persona muy dura. Sí. Me gustaba decir las cosas directas y no me importaba lastimar a las personas. Pero cuando recibí la paternidad entendí que el amor era necesario, pero tenía que tener un padre y una madre espiritual para yo poder entenderlo, para sí, poderlo recibir. Wow, qué tremendo. Ay, no. Tantas cosas que Dios hace y de verdad me gozo, me lleno de alegría saber, darme cuenta lo que está pasando contigo, con el pastor Roberto, con amén, tu familia, sí, la iglesia. Qué bendición y me voy muy contento, en verdad. Sigan trabajando, sigan en la visión, sigan adelante. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para ustedes y me dirijo a todos los pastores. Creo que este es un ejemplo tremendo de lo que Dios puede hacer en su vida, en su ministerio. No tengan miedo. Si no es conmigo, Dios no los direcciona conmigo, está bien. Tal vez Dios los está direccionando con alguien más. Yo no estoy haciendo este video para que usted lo mire y tratar de que entre bajo mi cobertura. En sí yo no le doy cobertura a cualquier persona, tiene que ser algo de parte de Dios. Pero si Dios le está llamando a entrar bajo la cobertura de alguien más, de algún otro apóstol, hágalo. Esto es lo que pasa cuando nos sujetamos, cuando entendemos el plan de Dios, cuando entendemos el orden divino de Dios. No lo dude, hágalo. Si usted tiene 10 años, 15 años con la iglesia y todavía no tiene un padre espiritual, no tiene una cobertura, qué importante que usted ese paso de fe se sujete a la palabra y lo haga, porque miles de bendiciones se van a desatar a su favor. No sé si hay algo más que quieras añadir. No tengan miedo a los cambios. Dios nos dio un espíritu de valentía. Amén. Y como dice la palabra de Dios y el evangelio es para los valientes. Amén, amén. Y tenemos que arrebatar las bendiciones y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Amén, amén. Bueno, pues Dios les bendiga a todos. Compartan este podcast. Estamos en YouTube, Apóstol Samuel Ramírez Podcast. Ahí puede encontrar todos nuestros podcasts, pero compártalo con alguien más, con algún pastor, con algún ministro. Créame, van a ser muy bendecidos.
y los miro en el próximo podcast. Bendiciones. Bendiciones.